Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento primario que, funciona como una máquina del tiempo perfecta. Y nuestro objetivo de hoy es examinar cada una de sus páginas. Es que es un hallazgo documental extraordinario. Totalmente. Hablamos del primer volumen y el primer número de un documento histórico fascinante. El boletín se llama The Central American Bulletin, o el Boletín Centroamericano, y la fecha de publicación nos remonta a abril de 1892. Se trata de un boletín original impreso en Dallas, en Texas, por una organización que se hacía llamar Central American Mission. Y el peso histórico real de estas páginas reside en que nos ofrecen la correspondencia directa, correspondencia cruda y sin ningún tipo de filtro de los misioneros W. W. McConnell y su esposa. Exacto. Las cartas están enviadas desde la Costa Rica de finales del siglo XIX y van detallando sus vivencias, tanto en la naciente ciudad de San José como, fíjate, en la indómita y lejana región de Talamanca. La meta de esta exploración documental para quienes nos escuchan es sobre todo rescatar las anécdotas culturales, geográficas y sociales más reveladoras de esa época. Queremos entender cómo estos exploradores estadounidenses procesaban un mundo que les resultaba completamente ajeno. Y por supuesto, abordamos sus palabras únicamente como observadores del pasado. Claro, informando de lo que dice el texto para comprender la mentalidad de la época, nada más. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto porque la posibilidad de asomarnos a la Centroamérica de 1892 me parece una oportunidad única, la verdad. Yo estoy convencida de que el documento atrapa de inmediato, básicamente porque es el registro de un choque cultural monumental. A ver, hay que visualizar a estos ciudadanos estadounidenses. Que venían de un entorno rural. Exacto, rural o urbano del medio oeste y del sur de los Estados Unidos, con unas costumbres muy rígidas. Y de golpe se adentran en la exuberancia, el calor extremo y toda la complejidad social del trópico centroamericano. Es la colisión frontal de dos realidades que no tenían casi nada en común. Y el inicio de toda esta empresa a mí me parece el guión de una película independiente. Según relata el propio boletín, todo arranca en noviembre de 1891. Sí, cuando 4 hombres se reúnen en Dallas. Luther Rees, Ernst M. Powell, C.I. Schofield y William A. Neeson. Deciden organizar todo este esfuerzo internacional con una regla que, sinceramente, resulta casi incomprensible hoy en día. Una política estricta de 0 solicitudes. 0 solicitudes, sí. Es decir, acuerdan no pedir dinero, no hacer colectas públicas y no enviar correspondencia buscando fondos de ningún tipo. Esa política es, de hecho, uno de los aspectos más reveladores del movimiento evangélico independiente de finales del siglo XIX. Confiaban ciegamente en que las necesidades materiales se cubrirían de forma voluntaria. Solamente a base de fe. Solamente con fe. Y lo fascinante es que el documento incluye, en su última página, la declaración del tesorero. Es un ejercicio de transparencia contable asombroso para la época. Sí. El registro lo detalla todo. Entre noviembre de 1890 y marzo de 1892 lograron recaudar exactamente $1,389,06. Si conectamos esto con el panorama general, refleja el fervor de la época. Pero, a ver, ¿cómo se llega a esa cifra sin hacer una sola campaña de publicidad? Porque hoy en día estamos acostumbrados a las plataformas de micromecenazgo, a la transparencia de las ONG, pero estamos hablando de 1891. Claro, se lograba a través de una red de contactos muy unida, muy motivada por la misma vocación. Si observamos las cifras, la lista de donaciones es un reflejo de esa base social. Hay aportaciones que van desde unos humildes 35 centavos hasta donaciones individuales de $100. Y 35 centavos en aquel entonces era dinero. Muchísimo. Probablemente representaban un sacrificio económico enorme para las familias trabajadoras. Este modelo financiero ilustra cómo funcionaban estas redes antes de la globalización moderna. Operaban basándose en la confianza absoluta, y boletines impresos como este servían como único medio para rendir cuentas a los donantes. Bueno, pues con esos $1,389, el matrimonio McConnell consigue establecerse en San José, en Costa Rica, y las cartas describen un contraste geográfico que les llama muchísimo la atención. Sí, lo de la altitud. Claro. Mencionan que San José está a unos 4.000 pies sobre el nivel del mar. Esto les proporciona un alivio tremendo frente al clima sofocante que habían experimentado al desembarcar en el puerto de Limón.
que el Caribe es muy duro. Durísimo. Sin embargo, el verdadero impacto llega al observar la vida cotidiana. McConnell describe calles donde la gente común camina descalza, casas construidas con adobe, muchas de ellas, fíjate, con suelos de tierra batida. Y justo en ese punto, el relato nos regala una imagen espectacular sobre el comercio de la época. En medio de esa sencillez arquitectónica de adobe y tierra, los McConnell entran a las casas y encuentran objetos que rompen absolutamente todos sus esquemas. O sea, relatan haber visto sillas importadas que costaban $50 la docena, máquinas de coser y pianos. Pianos sobre la tierra. Yo estoy sorprendido. ¿Qué sentido tiene un piano de lujo en una casa con suelo de tierra en 1892? Es la definición visual de una sociedad en plena transición económica. Hay que entender que San José, en ese momento, estaba experimentando los efectos de la exportación del café. ¿El boom cafetero? Eso es. Y esto conectaba a sus élites y a su creciente clase media con los mercados europeos y norteamericanos. Esa imagen del piano sobre la tierra batida demuestra cómo el comercio global introducía artículos de lujo occidentales mucho antes de que se modernizaran infraestructuras básicas como la pavimentación o la construcción residencial. Totalmente. Es un fenómeno de globalización temprana muy característico de las capitales latinoamericanas de aquel siglo. Pero el boletín no se queda solo en lo material. También expone una realidad humana muy cruda. McConnell anota observaciones sobre la esperanza de vida, sobre las costumbres sociales. Lo de las edades es sobrecogedor. Sí, señala que era habitual que las mujeres se casaran a los 15 años y que, al alcanzar los 30, su apariencia ya era la de personas envejecidas, demacradas por el desgaste físico y por los múltiples partos. Además de detallar una mortalidad infantil altísima. Altísima, sí. En el texto asocian gran parte de esta mortalidad a la temporada de lluvias. Se sorprenden de que los niños estuvieran muy escasamente vestidos, lo que los dejaba expuestos a los drásticos cambios de temperatura en esas altitudes. Para un estadounidense acostumbrado a abrigar a los niños en climas fríos, esta adaptación tropical resultaba incomprensible. Y a sus ojos, peligrosísima. Ya a esa dureza cotidiana hay que sumarle la fuerza impredecible de la naturaleza, que parece desencadenarse justo después de su llegada. El boletín relata con gran viveza lo ocurrido durante la Semana Santa de marzo de 1891. McConnell experimenta los primeros terremotos de su vida. La descripción es muy inmersiva, la verdad. El día 22 a las 10 de la mañana siente el primer temblor, pero el pánico real se desata el día 26 a las 7:30 de la tarde. ¿Qué momento? McConnell escribe cómo la larga mesa de su comedor empezó a sacudirse violentamente. Escucha el crujido del edificio, ve caer pedazos de yeso de las paredes y esto lo obliga a salir apresuradamente. Al llegar a la calle se encuentra con las mujeres del vecindario corriendo despavoridas y llorando de terror. Y es precisamente esa sensación de vulnerabilidad extrema ante el terremoto lo que nos sirve de puente hacia otro gran tema del boletín. ¿Sí? ¿La religión? Claro. McConnell anota que un sismo de tal magnitud seguramente mantendría a la mayoría de la población alejada de las iglesias esa noche, y esta observación nos introduce de lleno en la forma en que los misioneros analizaban constantemente el comportamiento religioso local. Para entender este texto y sus fricciones, hay que ponerse en los zapatos de un estadounidense protestante de finales del siglo XIX, presenciando el catolicismo iberoamericano por primera vez. Y aquí es vital recordar a nuestra audiencia que actuamos como meros historiadores. No estamos respaldando ni a la Iglesia Católica ni a los misioneros protestantes. Solo informamos de lo que dice el documento de forma imparcial. Exacto, es un análisis histórico. Y sus cartas reflejan un desconcierto absoluto ante el fervor y la teatralidad de las tradiciones públicas. Las escenas que describe en San José son de un impacto tremendo para él. Narra procesiones masivas de Semana Santa donde miles de personas caían literalmente de rodillas en las calles al paso de imágenes de tamaño real. Habla de la tradición de quemar a Judas en efigie el domingo de resurrección. Una costumbre súper vibrante y ruidosa, que desde su perspectiva forjada en las sobrias iglesias de Minnesota o Texas resultaba completamente inaudita. y el texto documenta prácticas aún más específicas que revelan la economía informal alrededor de la fe. McConnell menciona a un hombre en la iglesia del Carmen que vendía cintas. Lo de las cintas Estela. Sí. Estas cintas habían sido medidas previamente alrededor del cuello de una imagen sagrada. Los fieles las compraban para atárselas a su propio cuello con la esperanza de prevenir enfermedades. Pero lo que más parece descolocarle es la financiación de la propia iglesia.
Menciona que en los pueblos vecinos se organizaban corridas de toros y que la recaudación de un evento que él consideraba sangriento y profano iba directamente a las arcas de la parroquia local. En el boletín, los misioneros no solo documentan lo que ven en las calles, sino también los rumores que circulan por la ciudad. Recogen la historia de un sacerdote local ya fallecido, contada por los propios residentes, a quien se le atribuía la paternidad de 63 hijos. Madre mía, 63. Una barbaridad. Y también comentan la tonsura de los clérigos, ese pequeño círculo rapado en la coronilla que es tradicional en ciertas órdenes. Sí. Según la crónica de McConnell, los sacerdotes afirmaban que ese punto calvo era el lugar exacto donde, cito textualmente, descansaba el Espíritu Santo. Es un reflejo clarísimo de cómo recolectaban información. Cada anécdota, cada rumor, cada observación pública se anotaba minuciosamente. Lo fascinante de todo esto es que estas crónicas nos ilustran la profunda fricción ideológica del momento. Al enviar estos reportes a Dallas, estaban justificando la urgencia de su misión. Mostraban a sus lectores en Estados Unidos unas prácticas que ellos interpretaban como pura idolatría. Claro, para subrayar la necesidad moral de que le siguieran enviando donaciones. Exactamente. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque McConnell decide que San José no es suficiente. En agosto de 1891, emprende un viaje que parece la trama de una novela de aventuras hacia la región de Talamanca. En el extremo sureste del país, sí. ¿Qué pasa cuando abandonan la comodidad relativa de la capital y se adentran en un terreno prácticamente inexplorado por extranjeros? Pues que pasan de la observación mado a la supervivencia extrema. El viaje hacia Talamanca comienza tomando un vapor del gobierno hasta la costa caribeña, en Cahuita, y desde allí continúa a caballo hacia el interior selvático. Y el texto es muy gráfico sobre las condiciones de esa ruta. McConnell relata cómo los caballos tenían que lanzarse al agua y cruzar ríos a nado porque las corrientes eran demasiado profundas. Describe jornadas agotadoras vadeando arroyos, abriéndose paso a machetazos entre la maleza. El fango tuvo que ser tremendo. Transitando por lo que él mismo califica como el peor camino de barro y fango que jamás había visto. Imaginemos por un momento la humedad asfixiante, los insectos, el lodo constante. Y tras superar esa barrera natural, se produce el encuentro con las estructuras de poder locales. El boletín nos presenta a figuras históricas que gobernaban ese territorio. Conoce al jefe de la población indígena de Talamanca, Antonio Saldaña. Un personaje interesantísimo. La descripción es fascinante. Un hombre de unos 30 años que habla español con fluidez, tiene nociones de inglés y mantiene 3 o más esposas. Y no es el único líder con el que interactúan. También se reúnen con el comandante de la zona, don Chico Alvarada, un hombre de 73 años que, para sorpresa de McConnell, dominaba bastante bien el inglés y los recibe con mucha hospitalidad. Pero si hay algo que destaca en esta expedición a Talamanca son las observaciones antropológicas. Sin duda. Las costumbres funerarias que McConnell logra presenciar y documentar son de un valor incalculable hoy en día. Describe con detalle técnico cómo los indígenas iniciaban el fuego para el ritual. Utilizaban madera del árbol del chocolate, generando fricción rápidamente contra un trozo de calabaza hasta lograr encender una pequeña porción de algodón. Es un registro perfecto de técnicas milenarias de supervivencia. Sí, sí. Y el tratamiento del cuerpo es aún más asombroso. Según cuenta la carta, no enterraban a sus muertos inmediatamente. Envolvían el cadáver en tela, lo colocaban dentro de una hamaca cubierta con hojas de plátano silvestre y lo suspendían en las ramas de un árbol. O sea, lo dejaban colgando. El cuerpo permanecía suspendido a la intemperie hasta que la naturaleza hacía su trabajo y los huesos quedaban completamente blanqueados. Vaya. Es entonces cuando la comunidad lo bajaba para celebrar un ritual de despedida, que consistía en un inmenso festín. McConnell anota que estas celebraciones podían durar entre 1 y 3 semanas. 3 semanas de festín. Sí, caracterizadas por el consumo masivo de chocolate y de checha, que es una bebida fermentada local con un alto grado de embriaguez. Y ya después de todo eso, procedían al entierro definitivo de los restos óseos. Hay un detalle en el documento que resulta casi cómico dentro de la solemnidad del momento, y es que McConnell, claro, guiado por su instinto religioso, se ofrece a rezar unas palabras durante el funeral. Lógico, desde su punto de vista. Claro, pero los lugareños declinan la oferta con mucha educación, argumentando que, como el difunto no había sido bautizado, las oraciones cristianas no tenían ninguna utilidad en su ritual.
Y ese pequeño rechazo ilustra perfectamente los límites que encontraron. Estaban en las llamadas tierras calientes, a lo largo del Caribe, un entorno donde las reglas las dictaban la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Y el documento es brutalmente honesto sobre el coste de la supervivencia allí. Sí, la salud era un tema recurrente. Anotan que las fiebres acompañaban a los nativos, cito, desde la cuna hasta la tumba, asumiendo la enfermedad recurrente como una parte inseparable de la existencia. Y sobre los peligros naturales, el boletín menciona un dato que cambia completamente la perspectiva. A pesar de vivir con fiebres debilitantes casi permanentes, la población local no les prestaba tanta atención a las fiebres. Su verdadero pánico estaba reservado para otra amenaza. ¿Las serpientes? Las mordeduras de serpiente. El bosque tropical estaba plagado de ellas. Y la muerte por envenenamiento era el peligro inminente que realmente aterraba a la comunidad. Lógico. Y en medio de ese entorno hostil, los misioneros se dan cuenta de que predicar es imposible si ni siquiera pueden comunicarse. La barrera idiomática en Talamanca los obliga a buscar soluciones prácticas. El boletín destaca la dependencia de intérpretes y menciona a un hombre llamado William Stewart, de ascendencia mixta, que les servía de enlace. Y aparece un personaje joven que llama mucho la atención, un chico de 17 años llamado William Gabb Lyon. El texto lo describe como hijo de un estadounidense y una mujer indígena, que curiosamente estaba siendo educado por el gobierno en San José. Sí, las autoridades tenían la expectativa de que, gracias a esa educación, él pudiera convertirse en el futuro jefe de los indígenas blancos. Una estrategia política. Totalmente. Esa figura del joven intermediario educado en la capital demuestra que el Estado costarricense ya estaba intentando establecer vínculos y control sobre estos territorios remotos. De hecho, McConnell se sorprende al encontrar infraestructura gubernamental incipiente en plena selva. Sí, documenta la existencia de una escuela establecida hacía año y medio, financiada por el gobierno, que invertía unos $300 anuales solamente en proveer ropa a los estudiantes. Asistían entre 30 y 35 niños y unas 6 niñas. Les enseñaban a leer, escribir, aritmética básica y, para sorpresa del misionero, también el catecismo católico romano. Mientras el gobierno intentaba integrar a la población, McConnell intentaba entenderlos a su manera. Y esto nos lleva a uno de los tesoros del documento que a mí me parece espectacular: un pequeño diccionario fonético. El misionero empieza a anotar las palabras indígenas tal como le suenan a su oído anglosajón. Es un esfuerzo lingüístico primitivo, pero valiosísimo para la filología. A ver si lo pronuncio bien. El boletín incluye términos como Bashkana, que anota como ¿cómo estás? La respuesta es Burway, que traduce como estoy bien. Muy interesante. Registra Zapacaca para adiós, wow para casa, y una frase muy vital en medio de la expedición: Jergua Blegua, que significa tengo hambre. Estos intentos de registrar la fonética revelan la necesidad humana de establecer un puente. Sin embargo, para entender el panorama más amplio de estas misiones y su impacto a largo plazo, el último artículo de este boletín nos saca temporalmente de Costa Rica. El editor en Dallas incluye un reporte sobre la labor de los moravos en la región de Mosquitia, Que es una extensa y compleja franja costera que hoy abarcaría partes de Honduras y Nicaragua. Exacto. Cabe aclarar brevemente para quienes no estén familiarizados que los moravos pertenecen a una de las denominaciones protestantes más antiguas de Europa y tenían una larga tradición de enviar misiones a lugares remotos. El texto menciona que llevaban activos en la Mosquitia nada menos que 43 años. Y el boletín utiliza esta misión morava como el ejemplo perfecto del éxito a largo plazo. Describen cómo eran los inicios en esa región, caóticos y desesperantes. Sí. Un relato de los primeros días detalla a los habitantes descansando en sus hamacas con total indiferencia hacia el predicador, mientras otra persona tenía que quedarse en la puerta de la choza ahuyentando a palazos a los perros y al ganado para que el misionero pudiera hablar por encima del ruido de los animales. Una escena que roce el absurdo, la verdad. Pero el boletín resalta el contraste tras 4 décadas de trabajo. Y aquí encontramos un detalle histórico que rompe esquemas por completo. El texto afirma que la comunidad indígena no solo modificó sus costumbres de vestimenta y abandonó la poligamia, sino que lograron organizarse económicamente para una causa externa. Este es el punto culminante del documento en términos geopolíticos. La comunidad indígena de Mosquitia logró recaudar $95. ¿Y cuál fue el destino de ese dinero?
Lo enviaron al sur de África Madre mía. para ayudar a los afectados por la Guerra de los Basutos, un conflicto colonial conocido también como la Guerra de las Armas, que se estaba desarrollando en aquel mismísimo momento. Es alucinante. O sea, población indígena centroamericana en 1892, enviando fondos producto de su propio esfuerzo para asistir a las víctimas de una guerra colonial en Sudáfrica. Es un nivel de globalización temprana y de solidaridad internacional que, fíjate, rara vez aparece en los libros de texto convencionales. Demuestra cómo estas misiones, más allá de lo puramente religioso, funcionaban como correas de transmisión de información global. Conectaban selvas centroamericanas con conflictos africanos y con donantes en Texas, y todo a través de boletines impresos y redes de correspondencia. El viaje que nos ha propuesto este único volumen de 1892 es asombroso. Hemos arrancado en una sala de Dallas donde 4 hombres recaudan $1,389 basándose solo en su fe. Hemos recorrido las calles de San José entre terremotos y casas de adobe que escondían pianos europeos. Y nos hemos hundido en el barro de Talamanca. Sí, para presenciar rituales funerarios milenarios, y hemos terminado viendo cómo la caridad daba la vuelta al mundo desde la Mosquitia hasta Sudáfrica. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Esto plantea una pregunta importante. Nos obliga a reflexionar sobre quién escribe la historia y cómo llega hasta nosotros. Los diarios, las cartas y estos boletines a menudo se redactaban con agendas muy específicas. Claro. McConnell no buscaba ser un antropólogo imparcial. Él buscaba demostrar a sus benefactores en Texas que su presencia en Centroamérica era indispensable. Sin embargo, al documentar meticulosamente los precios de las sillas, las costumbres fúnebres que lo desconcertaban y las palabras que necesitaba para pedir comida, terminó construyendo una cápsula del tiempo invaluable. Las percepciones subjetivas de unos pocos viajeros acaban convirtiéndose en los pilares sobre los que hoy reconstruimos la memoria de regiones enteras. Lo que me lleva a plantear una reflexión final, pensando precisamente en nosotros y en cómo interactuamos hoy con el mundo. A ver, los misioneros anotaron meticulosamente palabras indígenas como Bashkana o Herwat Lewa únicamente como una herramienta. Su objetivo era poder predicarles y, en última instancia, intentar cambiar sus creencias y toda su cultura. Eso es. Pero la gran ironía histórica es que, al hacerlo, estos documentos terminaron preservando en un papel exacto el idioma y la identidad de un pueblo que, paradójicamente, pretendían transformar. Qué gran paradoja. Cabe preguntarse, para quienes nos escuchan, ¿cuántas veces en la historia los intentos de alterar o borrar una cultura terminan siendo su principal registro de supervivencia? Es una perspectiva fascinante sobre la fragilidad y la ironía de nuestra propia memoria histórica. Absolutamente. Y más en nuestra era digital, donde documentamos todo de forma efímera. Te hace pensar qué quedará de nosotros en 130 años. Y con esa mirada hacia el futuro desde las páginas del pasado, cerramos nuestro análisis de hoy. Invitamos a la audiencia a seguir buscando historias perdidas en documentos antiguos con una nueva curiosidad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido detallado. Y nos encontramos en la próxima exploración. Un saludo.